Un saludo cordial a todos. Yo soy Sonia Gabriela Pérez Ustaide y a continuación les voy a presentar mi proyecto. Cinética de absorción de un compuesto orgánico tóxico presente en solución acuosa sobre un absorbente natural. Fui asesorada por el doctor Luis Armando Bernal Jaco. A continuación les muestro mi contenido que consta de introducción, antecedentes, justificación, objetivo, metodología, resultados y discusión, conclusiones y por último la bibliografía que hemos utilizado. Primeramente, como introducción, tenemos que en la actualidad la calidad de los recursos hídricos se ve cada vez más amenazada debido a la contaminación. Durante los últimos años, la contaminación se ha provocado debido a la actividad humana en estos recursos hídricos, esto con una magnitud sin precedentes históricos. También han comenzado a aparecer contaminantes que no son regulados y presentan un riesgo para los ambientes acuáticos. Y debido a estos riesgos, se necesita su futura regulación. Una de las fuentes de entrada de estos compuestos contaminantes en el ambiente acuático son las aguas residuales tanto de la industria como del hogar. Como antecedentes, tenemos que la calidad de agua se ve afectada por la presión urbana, agrícola e industrial, por lo cual el estudio del destino de los contaminantes emergentes en agua y del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para su eliminación es crucial para la realización de una mejor gestión de estos más escasos recursos hídricos. Entre las principales acciones que se pueden hacer para la remoción de estos contaminantes son la precipitación química, absorción sobre carbono activado, deposición electroquímica, intercambio iónico y separación por membranas. Siguiendo con los antecedentes, en este caso usaremos la absorción, el cual es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un material. En otras palabras, es un proceso en el que un contaminante soluble, que en este caso es el adsorbato, es eliminado del agua mediante el contacto con una superficie sólida adsorbente. En este caso de nuestro proyecto se toma el término biosorción, en el cual se refiere a que utilizamos biomasa, en este caso residuos agrícolas, que en nuestro caso fue usar el hueso de nanche que viene de la frutilla llamada Bersonima crassifolia o simplemente frutilla de nanche. Como justificación, tenemos que la contaminación de cuerpos de aguas ha motivado a que cada vez existan más regulaciones sobre las descargas de aguas de industrias y los compuestos utilizados en la agricultura también se han removido utilizando para ello nuevos absorbentes, ya sean en forma natural o como precursores para obtener el carbón activado. Nuestro objetivo es elucidar la cinética de absorción de un compuesto orgánico tóxico presente en solución acuosa utilizando un absorbente natural, en nuestro caso el hueso de Nache. La metodología está en dos, la absorción y la cinética. En la absorción tenemos el pretratamiento del hueso de Nanche, el método para la determinación de concentración del compuesto orgánico utilizado y el método para la obtención de los datos experimentales de caída de concentración del compuesto orgánico que hemos utilizado. En la cinética tenemos el modelo difusional, en el cual la cinética es el estudio de la velocidad global de absorción que ocurre mediante un mecanismo, que en este caso es el modelo difusional, que se puede regir por alguna de las tres siguientes etapas, ya sea transporte externo de masa, difusión intraparticular o absorción en un sitio interno. Como metodología les dije, tenemos para el tratamiento del hueso en ancha, en este caso primero se hizo un lavado del hueso con ácido clorhídrico a 0,01 de concentración. Después de esto se elimina el exceso de este ácido con lavados de agua destilada y después se lleva a secar a horno a 60 grados centígrados. Se muele el hueso manualmente hasta obtener partículas de malla número 12 del sistema USA estándar ASTM. El método para determinar la concentración del compuesto orgánico que hemos utilizado es mediante el proceso usando el método espectrofotométrico UV visible, donde primero realizamos un barrido en un intervalo de longitud de onda de 200 a 780 nanómetros y se encontró que la longitud de onda donde se encuentra el pico de máxima absorbancia es a 254,5 nanómetros. Debido a este dato que obtuvimos, realizamos tres estándares para tener una curva de calibración y así poder obtener concentraciones de las muestras que íbamos a trabajar. Aquí les muestro los estándares que hicimos, que son 2, 5 y 10 partes por millón. Los metimos a analizar a un espectrofotómetro como el que se ve en la imagen. Siguiendo con este método, ahora pasamos al método de obtención de los datos experimentales de caída de concentración del compuesto orgánico que hemos utilizado.
Para este proceso se obtienen los datos de la caída cuando se contacta una masa de hueso en H determinada con un volumen que ya ha sido definido de una solución del compuesto orgánico que hemos utilizado, con concentración previamente establecida en un matraz Erlenmeyer y se coloca en una placa de agitación. Siguiendo con este método, el comportamiento de la concentración del adsorbato se siguió tomando muestra de cada una de las soluciones de muestra que hicimos en cierto periodo de tiempo. Y así lo llevamos a analizar al espectrofotómetro UV-Vis para así determinar después la concentración del adsorbato en la solución, como ya les dije, usando la curva de calibración que se realizó con los estándares. Siguiendo con la obtención de los datos experimentales, como les dije, eh, íbamos a tomar muestra, un máximo, bueno, un aproximado de 5 mililitros de cada muestra, hicimos 7, y se iban a tomar aproximadamente 5 mililitros, como les dije, en determinado tiempo, a 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas. Todas las muestras estuvieron a 10 partes por millón, en un pH de 7.23 y a una temperatura de 25 grados centígrados. Ahora, tomando la otra parte que es la cinética, tenemos el modelo difusional, el cual fue desarrollado para interpretar la velocidad de absorción del adsorbato de un baño finito de una solución acuosa sobre el carbón activado. Este modelo fue derivado de la suposición que la difusión intraparticular se debe a la difusión en el volumen de poro y a la difusión superficial. En este caso, se efectúan balances de masa, como el que aquí se presenta con esta ecuación, que en este caso es el balance de masa del adsorbato en la solución acuosa. Como les digo, se obtiene esta ecuación en la cual del lado izquierdo podemos ver la velocidad de la disminución del adsorbato. Y del lado izquierdo podemos ver la velocidad de difusión del adsorbato. En este caso, la difusión se trata de pasar del seno de la solución acuosa, donde hay la mayor concentración, a pasar a la superficie del hueso de Nanche, donde no hay concentración o no hay la bastante concentración en el tiempo del principio. Siguiendo con el modelo difusional, se realiza también otro balance de masa del adsorbato en la partícula del adsorbente, en este caso del hueso de Nanche. Cabe destacar que se toma del supuesto de que es esférico. Entonces se toma un elemento diferencial de la partícula y así en él se efectúa el balance de masa y se obtiene esta ecuación que vemos a continuación, en donde vemos del lado izquierdo la acumulación del soluto en la solución en volumen del poro y del lado derecho podemos observar la acumulación del adsorbato pero en la superficie del poro. De un lado tenemos el volumen del poro y del otro lado tenemos la superficie del poro. Izquierdo volumen, derecho superficie. Por último, se supuso que la absorción es instantánea y por lo cual se puede decir que existe un equilibrio local entre el adsorbato y el líquido del poro y en su superficie. Con esta ecuación queremos decir que Q, en este caso, es la cantidad absorbida, está en función de la concentración del adsorbato. Tomando ya los resultados y la discusión, tenemos primeramente la prueba de calibración que se realizó con los estándares que se analizaron en el espectrofotómetro UV-Vis, que arrojaron los siguientes resultados de absorbancias al analizarse a 254.5 nanómetros. Tenemos tres estándares, las concentraciones y la absorbancia medida a 254.5 nanómetros. Después tenemos la disminución de la concentración, los resultados de disminución de concentración. Los resultados se obtuvieron primero en absorbancia, colocando cada muestra, que fueron 5 mililitros, en el espectrofotómetro y analizándolas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Tenemos cada muestra, que en total tenemos 7, y tenemos las absorbancias. En este caso, si vemos, las absorbancias están disminuyendo, lo cual puede indicar que sí está disminuyendo la concentración conforme pasó el tiempo. Pero para tener más claros los resultados que se calculan, perdón, los resultados que tenemos, se calculan las concentraciones utilizando la prueba de calibración y las concentraciones resultantes son estas, pero hay que tomar en cuenta que también se iba a graficar para tener una vista mejor de los resultados. Entonces, para graficar la concentración debe de ser adimensional y para que ésta sea adimensional se realiza la división de la concentración del adsorbato en determinado tiempo sobre la concentración del adsorbato inicial. En este caso, como ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, la primera muestra
el tiempo de 0 horas es la unidad, debido a que la concentración a 0 horas es 10 partes por millón, que básicamente es lo mismo que la concentración inicial, que son 10 partes por millón. Y aquí tenemos todas las concentraciones ya calculadas, como se los expliqué, y el tiempo en el que pasó. Ahora sí, como les dije, necesitábamos eso para poder tener una gráfica y poder tener mejores resultados. En este caso, se grafica esta concentración adimensional junto al tiempo para ver cómo se comporta la concentración conforme pasó el tiempo de cada muestra en contacto con el hueso de Nanche. Y la gráfica que se obtuvo fue esta. Podemos observar que si vemos una disminución de la concentración hasta pasadas 12 horas. Y podemos predecir también que si seguíamos absorbiendo o seguíamos pasando el tiempo, tal vez a las 24 horas hubiéramos obtenido una concentración más cercana a cero, lo cual indica que sí hay una disminución y que sí se está absorbiendo el compuesto orgánico en el hueso de Nanche. Como conclusiones, tenemos que con estos resultados que se obtuvieron y a pesar del tiempo que faltó para lograr lo necesario para tener una visión mucho más clara de la cinética, se pudo observar que la concentración sí disminuye de acuerdo al tiempo con que las soluciones de las muestras estuvieron en contacto con el hueso de Nanche. Podemos decir debido a esto que el hueso de Nanche es un buen absorbente de compuestos orgánicos, ya que según los resultados, la concentración fue disminuyendo y el tiempo, que es un factor muy importante en este proceso, como lo vimos según nuestro objetivo, fue muy bueno. De la misma manera, según los antecedentes revisados en la bibliografía, podemos decir que con estas investigaciones preliminares, los resultados han sido satisfactorios al tener un gran resultado de absorción y en poco tiempo. Podemos decir entonces que el hueso de Nanche es una gran opción para poder tener una gran o una buena absorción en un gran tiempo. Y de hecho, es posible tenerlo o ponerlo a nivel industrial y puede salir un mejor resultado e incluso a menos costo, lo cual es un factor importante en la industria. Entonces, podemos decir que la bioabsorción es una buena opción para poder absorber y eliminar contaminantes orgánicos de aguas, lo cual nos muestra un futuro viable y demuestra que no todos los residuos no tienen función. En este caso, el hueso de Nanche tiene una gran función como absorbente y en un muy buen tiempo, por lo cual es una buena opción para el agua residual. A continuación les muestro mi bibliografía, toda la bibliografía que usé, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.